Why are you gay? Una última cosa que quería comentar, que me parece importante, es algo que se veía venir. Se veía viniendo a venir desde hacía lejos, la gente no lo supo ver a tiempo, pero, oh Dios mío, ha vuelto a pasar, o ha pasado. Y es que, ¿os acordáis del reglamento de prensa que sacaron en el Congreso para expulsar a los periodistas fachas y molestones que estaban ahí? Es que claro, nos hacen preguntas muy incómodas, es que son muy agresivos, es que no pierden el turno de palabra. Claro, querían echar a los periodistas fachas, ¿no? A los periodistas que supuestamente violentaban las ruedas de prensa. Y, oh sorpresa, lo que han conseguido es esto de aquí. El Congreso de los Diputados no acreditará a medios de menos de 10 trabajadores, youtubers o televisiones digitales. Maravillosa jugada. Grandes éxitos del legislador sanchista, decía. Aprueban una norma para expulsar a Vito Quiles y EDATV del Congreso que acaba afectando a medios de izquierdas. Aprueban una amnistía para Puigdemont que no se le acaba aplicando. Aprueban una ley contra los violadores que acaba rebajándoles las penas. ¿Somos sus tontos o no? Sí. Esto es lo que decía Antonio Maestre. Se está debatiendo la reforma del reglamento en el Congreso para los periodistas que allí informamos. Imagina ser periodista y estar en contra de que tengas que mantener un comportamiento adecuado, no insultar y no impedir el buen funcionamiento de las Cortes. Esta es la reforma que te ponía la reforma, en plan, mira qué puta maravilla de reforma. Y todo el mundo estaba, imagínate, ¿no? Estaban haciendo la de Yolanda Díaz. Imagínate, ¿no? Imagínate ser un periodista decente, ser un periodista progresista decente y estar en contra de esto. Atención, de forma paradójica, esta medida deja fuera a un medio como La Marea y permite acreditarse al medio de Javier Negre. Se podía hacer mal, han elegido hacerlo peor. Imagínate, Antonio, imagínate, de forma paradójica, ¿eh? ¿Sabes quién avisó de esto? De esto avisó un fascista de extrema derecha llamado Juan Soto Ibars, que hizo un vídeo al respecto y dijo lo siguiente. La norma que no sé, se va a votar, me parece que el día 22 de julio, definitivamente. La norma que cambia el reglamento de la Cámara para los periodistas, yo no sé cómo los periodistas parlamentarios que hay allí no se han puesto de pie contra esa norma, porque no sé, a lo mejor no la han leído, pero si lees la norma que han escrito ad hoc para que Vito Quiles y Bertrand Endongo puedan ser expulsados por su actividad de la sala de prensa. Eso es trucazo, ¿eh? Si lees la norma, te das cuenta de que esto va a afectar a mucha más gente. ¿Tú quieres que yo te lea cosas de la norma? Pero Juan, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Leer? Sí, vamos a... Y quiero que se vea aquí el texto del BOE para que la gente vea que con la excusa de vetar el acceso a 2 tocapelotas, se modifica el artículo 98 que queda redactado como sigue. La norma... Pero vamos a ver, pero si Antonio Maestre estaba aquí poniendo también el nuevo reglamento, maravilloso. Aquí lo tenemos, una reforma da a la mesa del Congreso el poder de sancionar a periodistas y medios. La Cámara Baja crea un consejo consultivo para imponer correctivos, aunque el órgano que preside Armengol podrá actuar de oficio y detalla el veto a representantes de los medios que no podrán acceder. Y eso hicieron, ¿no? Lo hicimos bien, tío, fue increíble. ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! Se endeudaron para entrar en el mercado de los chinos. Salió mal, pero estamos bien, rodamos. ¡Rodamos! Así controlarán los políticos la prensa en el Congreso. Sanciones y restricciones. Un consejo consultivo integrado por políticos decidirá sobre el trabajo de los medios de comunicación. Y todos estos subnormales aplaudían, decían, ¡por fin! Ah, eso es porque estáis a favor de pseudoperiodistas como Vito Quiles y demás, pero no, realmente la prensa decente, la prensa seria triunfará. Y salían, ¿no?, a manifestarse fuera del Congreso de los Diputados, se tapaban la boca como, ¡ah, increíble! En solidaridad con los diputados a los que les hacen preguntas incómodas. Los que revientan las ruedas de prensa tienen que caer. Hacíanle ridículo, ¿no? Nuevas reglas del Congreso para la acreditación y sanción de periodistas. Estaban muy contentos, tío. Esto todo lo anunciaban por todos lados. Ahí, no, va a ser increíble. Todo va a funcionar de puta madre. Y aparecieron las nuevas restricciones. Entre ellas estaba esta de aquí. El Congreso prohibirá las grabaciones realizadas de manera engañosa y que vulneren la intimidad personal. En el Congreso, ¿eh? Aquí estaban todos los periodistas manifestándose muy fuerte. Como les podéis ver, señalar no es periodismo, decían. Decían, señalar no es periodismo. Increíble, ¿eh? Y estaban todos los periodistas ahí súper comprometidos
con la norma esta maravillosa que habían sacado. Y la vida, prohibición de seguimiento de diputados. Aquí está. Mira más cosas, qué guapo es todo esto. Los letrados avisaron a Armengol de que sus normas sobre la prensa limitaban la libertad de información. Pero bueno, ¿tú te crees que a un político le va a importar tener mayor control sobre aquellos que fiscalizan sus actividades con todo tipo de preguntas? Porque claro, a ver, yo creo que un poco el plan era quitarse de encima a los periodistas cojoneros, ¿no? A los periodistas tocapelotas. Pero si esto pueden extenderlo, si esto lo pueden convertir en tener más poder sobre aquellos que supuestamente están ahí para fiscalizarte e incomodarte, ¿por qué no lo iban a utilizar? Tenemos que aprovechar el bug, chavales. Es algo moral aprovechar el bug. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El caso más emblemático ha sido el de Antonio Maestre, que ya no sé si sigue siendo subdirector de La Marea, Antonio Maestre, o ya no trabaja para La Marea. Pero el caso es que había sido uno de los impulsores de esta reforma, porque malvado EDATV y todos estos pseudomedios y demás, y al final se la ha acabado comiendo. Tiene cierto sentido también, y es lo que sucede porque tú, aunque a ellos es lo que les gustaría, tú no puedes escribir una ley que diga: escribo esta norma y esta regulación para echar del Congreso a Vito Quiles y Bertrand Endongo, que me caen mal y que son unos fachas. Ellos querrían escribirlo así, pero no pueden cantearse de esa forma. Entonces, de manera totalmente ad hoc, lo que hicieron fue escribir unas normas y una regulación donde ellos entendían que los que iban a acabar afectados iban a ser estos señores cutres que iban con micrófonos cutres, que iban con móviles cutres y que trabajaban para medios cutres. Entonces, en su mente galaxia dijeron: ¿qué te parece si expulsamos a los que tengan a menos de 10 personas a su cargo? Si expulsamos a los youtubers, a esto, otro, eso afectará a Vito Quiles y a Bertrand Endongo. Y al final creo que EDATV sí que tiene más de 10 personas en nómina. Es decir, EDATV sí que por lo menos esa categoría la cumpliría, y otros grandes medios no funcionarían de la misma forma. Entonces, pues yo qué sé, están tristes, tío. Están tristes, ahora están como, joder, Que me quedo sin comer. que no entiendo lo que ha podido pasar. ¿Cómo ha podido ser esto, Nosotros lo hicimos todo absolutamente de manera maravillosa. En su cabeza era espectacular, tío. Yo creo que Javier Ruiz tiene que escribir al respecto. Rayo ha hablado sobre ello, a ver qué ha dicho. Giro argumental completo. La reforma normativa del Congreso dirigida a amordazar a Vito Quiles. Y en serio, no ¿se solo puede hablar de esto sin...? O sea, me puedo descojonar, ¿no? No pasa nada. No amordazará a Vito Quiles, sino que censurará a periodistas de izquierdas. Veámoslo. O sea, podemos ya decir que son mongolos, ¿no? Sois completamente gilipollas. El alguacil alguacilado. Como basado o rojo. Como es bien sabido, desde hace varios meses, algunos de los principales partidos políticos de España quieren... Se graba en modificar 4K, Juan Ramón Rayo, Ha actualizado la cámara, tú. Hostia, grabarse en 4K es demasiado putísimo nivel, Se compró tremenda cámara, bro. El reglamento de la prensa dentro del Congreso. Se nota que es un camarote el que se ha pillado, los diputados, para expulsar, para dejar de acreditar a algunos periodistas que, ya sea por el fondo o por las formas de lo que preguntan, les resultan incómodos. El caso más claro y conocido de esto último es el de Vito Quiles, pero no se trata ni mucho menos del único periodista al que se pretendía va a 120 FPS, ya me está dando envidia, de la cámara con esta modificación. No, yo si grabo a 4K estallo el ordenador. El reglamento de la prensa. Lo llamativo de este caso, sin embargo, no era tanto que los políticos trataran de amordazar a ciertos periodistas que no les gustan, que eso es una constante en todos los países del mundo y en todas las clases políticas del mundo. Lo llamativo, como digo, no era esto último, sino más bien que buena parte, incluso diría la amplia mayoría de los periodistas acreditados en el Congreso, jaleaban esta reforma del reglamento para que, en efecto y en última instancia, se terminara expulsando de la Cámara a aquellos compañeros, a aquellos colegas que, por el motivo que sea, tampoco les resultaban cómodos. Para los políticos, obviamente, este era el escenario ideal. Podían salir a la palestra a declarar, y de hecho salían a la palestra a declarar, que no eran ellos los que quisieran censurar, amordazar a nadie, sino que eran los propios periodistas, los propios profesionales del sector de la prensa, los que estaban reclamando esa modificación del reglamento en el Congreso para expulsar de la Cámara a ciertas personas que decían ser periodistas, pero que no ejercían como tales, que eran una especie de activistas políticos disfrazados de periodistas que,
avergonzaban a la profesión y que de hecho impedían que los periodistas profesionales pudiesen desarrollar con normalidad su trabajo. Evidentemente, el problema de fondo residía en que cuando abres el melón de regular legalmente qué es y qué no es un periodista, pues entonces, y salvo que adoptemos una definición extremadamente laxa, estás abriendo claramente la puerta a que desde la legislación se califique de no periodistas o malos periodistas a los periodistas que sean incómodos para el poder, con el objetivo de, repito, amordazarlos. Y este es un muy peligroso poder del que, por cierto, pueden estar tentados a abusar absolutamente todos los políticos de todas las ideologías. No solo los políticos de izquierdas, sino también incluso políticos que se autodenominen libertarios. Porque al final periodista es quien se dedica a informar, y hay muchas formas y muchos prismas ideológicos desde los que informar. Y siempre que los medios utilizados para conseguir la información o para difundir la información sean lícitos, es decir, no violenten las libertades individuales de nadie, pues entonces todas esas modalidades y todos esos enfoques ideológicos a través de los cuales se puede informar deberían estar plenamente admitidos y tolerados dentro de una sociedad libre. Uno podrá pensar que un periodista es extremadamente sectario y está extremadamente sesgado hacia una determinada ideología, o que al formular preguntas a políticos que no encajan con su sectarismo ideológico adopte un tono agresivo y que incluso podría rozar la mala educación. Incluso podemos encontrarnos con periodistas que desarrollan su labor informativa a través del humor y de la ridiculización de aquellos políticos a los que entrevistan para obtener información que deje en mal lugar ante la audiencia de esos periodistas a tales políticos. Todo eso a cada ciudadano le podrá gustar más o le podrá gustar menos. Habrá ciudadanos que se quieran informar a través de medios de comunicación o de periodistas que adopten una pose mucho más ecuánime, mucho más imparcial, tratando de maximizar la objetividad, siendo imposible de lograr, pero tratando de maximizar la objetividad con la que enfocan ciertas informaciones, y habrá otras personas que se quieran informar a través de medios de comunicación o de periodistas que ordenen los hechos de tal manera como para construirles un relato con un cierto trasfondo ideológico. Y aquí lo importante es que cada ciudadano tenga la libertad de escoger a qué periodista quiere escuchar o no quiere escuchar, a qué periodista quiere leer o no quiere leer, a qué periodista quiere seguir o no quiere seguir. No han de ser los políticos los que nos digan a los ciudadanos a qué periodistas debemos seguir o no debemos seguir, debemos leer o no debemos leer. Hemos de ser cada uno de los ciudadanos los que determinemos eso. Pero claro, al otorgarle al Congreso la potestad de definir qué es un periodista, o qué es un buen periodista, o cómo ha de comportarse un periodista recto, pues entonces indirectamente les estamos dando a los políticos el poder que nos digan a qué periodistas podemos escuchar o no podemos escuchar, podemos leer o no podemos leer. Y los periodistas deberían haber sido los primeros que se rebelaran en contra de cualquier intento del Congreso para determinar. Pero no se rebelaron, ¿no? Estaban aquí con sus pancartitas ahí. Es que como era, señalar no es periodismo. Señalar no es periodismo, tío. Nah, humillación histórica, bro. Señalar no es periodismo, bro. Determinar quién puede acceder a la Cámara y quién no puede acceder a la Cámara. Quién puede ser acreditado y quién no puede ser acreditado. Y sin embargo, como decía, no es que fueran los primeros en oponerse, sino que fueron los primeros en alentarlo. Y al final lo han conseguido. Ya hay en el Congreso unas nuevas normas para determinar a qué personas se puede acreditar como periodistas dentro de la Cámara y a qué otras personas no se las puede acreditar. Y también normas sobre cómo los periodistas han de ejercer su labor dentro del Congreso. Normas mucho más restrictivas que las que ya había hasta este momento. Pero al final les ha salido el tiro por la culata. El razonamiento que hicieron muchos periodistas fue: voy a renunciar a una parte de mi libertad de prensa, le voy a otorgar al poder político la potestad de regular mucho más cómo ejerzo mi labor. Es literalmente la noticia que había cogido aquí, ¿eh? Pero al menos, a cambio de eso, el poder político me librará de tener al lado a Vito Quiles y a otros pseudo periodistas similares que no quiero tener cerca. Y al final lo que ha sucedido es que las nuevas normas del Congreso no van a impedir que Vito Quiles y similares entren a la Cámara, y sí va a expulsar de la misma a muchos de los periodistas que alentaban esta regulación. No sé si esto será así finalmente, pero si fuese así sería tan absoluto cine, o sea, sería tan absoluto movie record, sería absolutamente tagliatela, chavales. Es indecente el reglamento del Congreso que desarrolla la reforma para evitar el acoso de activistas ultra contra diputados, periodistas y personal de la Cámara. Aprovecharse de Quiles Endongo para limitar más nuestro trabajo es inadmisible. Esto es lo que decía Aitor Rivero. Absolutamente película de ciencia ficción, tío. Alien el octavo pasajero. Me representa totalmente esta mierda. Voy a mandarles un corazón desde aquí. La vida. Why are you gay?